nuevo pacto. Y en Cristo nosotros recibimos la bendición de los pactos hechos con Dios desde Abraham en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo nuestro mediador. Acá Pablo se detiene y nos habla de dos cosas. La primera, vivir en el pacto nos habilita para todas las bendiciones de los pactos anteriores de Dios y nos pone fuera del alcance de las maldiciones por no cumplirlos. Y lo segundo que dice acá Pablo es que cuando un pacto es ratificado en la iglesia, en el pueblo de Dios, aunque sea de hombre, llámese acuerdos, cooperación, pertenencia conjunta, servicio común, relación convencional, obra denominacional, amparo legal o como se llamen, esos acuerdos nos exigen el debernos a esos pactos con la misma fuerza que al pacto con Dios, porque ese pacto con Dios lo expresamos en la manera en que manifestamos nuestros acuerdos entre nosotros como iglesia. De lo contrario, podemos quedar expuestos al reclamo demoníaco de no cumplirlos. Vale decir, abrir un espacio a la maldición. Repetimos hasta el cansancio. Donde hay 2 o 3 puestos de acuerdo en mi nombre, así estoy yo. Pero no sabemos que lo que estamos diciendo es que puestos de acuerdo es estar en pacto. Si estoy en pacto, si estoy en alianza, si estoy en fidelidad a ese acuerdo, entonces Cristo está en medio de nosotros. Si ratificamos ser parte de un acuerdo, de una alianza, de un pacto, de un compromiso, de un contrato convencional, nos debemos cumplirlo. Y el cumplirlo habilita la bendición de Dios en Cristo sobre los integrantes del pacto. Y también lo contrario, el no cumplirlos habilita la maldición. Quiero ser bien bíblico. Un caso, Ezequiel capítulo 17, para que ilumine lo que estoy diciendo. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, el rey de Babilonia, enemigo del pueblo de Dios, vino a Jerusalén. Y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él. Y le hizo prestar juramento. Y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que, guardando el pacto, permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así he dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Al no tener conciencia de que la Biblia es un libro de pactos, de que Dios es un Dios de pactos, de que como iglesia somos un pueblo de pactos, de acuerdo, no nos cuesta nada quebrantar pactos, supuestamente. Pero cuando nuestros acuerdos son rotos, cuando nuestras alianzas son despreciadas, aunque sean con el rey de Babilonia, Dios honra
solamente es abrir al enemigo, a las fuerzas demoníacas, el reclamo de un acuerdo que no estoy llevando adelante, sino hay un Dios, que es Dios de pacto, que establece que ese pacto se va a cumplir, aunque sea con el rey de Babilonia. Es interesante. Nuestras iglesias, mis hermanos, están vacías de esta conciencia de pacto en los integrantes de ellas. Y esto ha degenerado en una ausencia de compromisos para con los planes y actividades de las iglesias. Basta sentarse a hablar seriamente con pastores en una mesa para escuchar las quejas de cómo los hermanos o no sirven, o no se comprometen, o no diezman, o no evangelizan. Pero a la vez, esta ausencia de conciencia del valor de un pacto en las congregaciones también ha afectado los acuerdos entre ellas a nivel convencional. Y esto ha frenado, ha estancado la bendición, la prosperidad de Dios en la obra convencional. Quisiera ejemplificar esto en la narración del pasaje de Josué capítulo 9. Hagamos memoria, por favor, un poquitito. Los engañan. Es una truchada lo que hacen los gabaonitas. Pero en su corazón había fe a un Dios que había dicho que le iba a dar la victoria a su pueblo. Por lo tanto, hilvanan una mentira, se disfrazan, se ponen ropas viejas, casados desgastados, toman pan mohoso, viejo, simulan venir de muy lejos, les engañan, les hacen creer que ellos vienen de lejos. Josué capítulo 9, versículo 14 dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, estos judíos, terrible, fueron a tomar pan seco y mohoso con tal de tomar algo. Estos paisanitos, yo tengo ascendencia, así que puedo decirlo con libertad. Y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos. Y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Los gabaonitas lograron un acuerdo con Josué y con los líderes del pueblo de Dios por medio de engaño. Uno podría decir, entonces este es un acuerdo inválido, como dicen en la ley, está viciado de nulidad en sí mismo. Pero no. Cuando el pueblo de Dios hace un acuerdo, hace una alianza, hace un pacto, por más que sea el rey de Babilonia, o el pacto sea producto de dejarse engañar, porque no consultaron con Jehová antes, uno está obligado a cumplir el pacto. Dice así Josué 9:16, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos que habitaban en medio de ellos, y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, porque estaban a 60 kilómetros. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot, Jearim, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, Dios de Israel. En realidad no le habían jurado por Dios, porque no consultaron a Dios, pero lo que habían acordado, la alianza que habían acordado, era como si lo hubieran jurado delante de Dios. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, más todos los príncipes les respondieron a toda la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. No es liviano quebrantar un pacto. No es liviano romper una alianza. Podríamos hablar de la situación de tantas criaturas, y quizás algunos de ustedes han vivido esto, cuyos padres rompieron alianza de matrimonio, y las circunstancias que caen después sobre los hijos. No es liviano no cumplir un acuerdo. A pesar de ser un acuerdo fruto del engaño,
sabían bien, traería la bendición de Dios. Mis hermanos, respetar, honrar un acuerdo trae la bendición de Dios. Tal es así que en el capítulo 10 de Josué se nos cuenta que por causa de ese acuerdo, Josué y el ejército tuvieron que ir a defender a los gabaonitas. Fíjense ustedes así, Josué capítulo 10, versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. No solamente firmaron un acuerdo por medio del engaño, sino que después, cuando los otros reyes amorreos se enteraron que los gabaonitas habían hecho pacto con ellos, se unieron contra los gabaonitas. Y Josué y el ejército tuvo que salir a defender a aquellos que lo habían engañado. Pero ellas habían dado una promesa, habían comprometido su palabra y tenían que honrar el pacto. ¿Y saben qué pasó? Cuando alguien honra el pacto de Dios, la bendición de Dios acompaña a ese hombre, acompaña a esa iglesia, acompaña a ese pueblo, acompaña a esa convención. Fíjense, capítulo 10, versículo 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado a tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Quiero decirles que Dios había establecido y le había dicho a Josué, y ayer lo leímos en uno de los pasajes, que el pueblo no debía pactar con los amorreos de la tierra donde entraba. Cuando Josué pacta con los gabaonitas, está quebrantando un mandamiento. Pero aunque haya quebrantado un mandamiento, aunque haya sido fruto de un engaño, aunque sea el rey enemigo de Babilonia, cuando el pueblo de Dios establece un pacto, debe cumplir ese pacto, debe cumplir ese acuerdo, debe llevar adelante esa alianza y debe jugarse la vida, como Josué y los hombres se tenían que jugar la vida por los gabaonitas. Pero Dios, que es un Dios de pacto, honra cuando nosotros honramos los pactos. Y le dijo a Josué: vayan y no tengan temor de ellos, porque yo les he entregado en tu mano. ¿Y saben una cosa? Por honrar el pacto con los gabaonitas, Josué en el capítulo 10 nos cuenta el milagro más grande después de la resurrección de Cristo de los muertos. Sucedió porque la bendición de Dios alcanzó un pueblo que estaba honrando el pacto. Y Jehová, capítulo 10, versículo 10, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Pero Señor, habían quebrantado un mandamiento tuyo. Sí, pero aunque quebrantemos un mandamiento del Señor, si nuestro corazón es honrar la palabra, porque nuestra palabra equivale delante de los principados y potestades, que estamos en un pacto porque somos un pueblo de palabra, Dios hace que nuestro rol se convierta en una tremenda bendición. Y los siguió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Porque Dios honraba el pacto de su pueblo. Y agrega: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, el milagro más grande que hay en la Biblia después de la resurrección de Cristo. Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jasén. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Por qué atendió Jehová a la voz de un hombre así? Porque era un hombre de pacto.
porque era un hombre de palabra, porque un hombre que honraba la alianza, él y el pueblo, aunque les costara esa alianza exponerse a sus enemigos. Dios los bendijo, porque el pacto cumplido tiene bendición. Lo que dice el versículo este último es fundamental para confirmar lo que sucede cuando se respetan los pactos. Habiendo atendido Jehová la voz de un hombre de pacto, y Jehová peleaba por él. Pero por favor, yo quisiera que veamos, si son pacientes conmigo, también lo contrario. Como antes leímos, Josué castigó el engaño de los gabaonitas. ¿Y cómo los castigó? ¿Recuerdan? Los consagró a ser leñadores y aguateros del altar del Señor, donde estuviese ese altar para siempre, a ellos y a sus generaciones. Le dije, bueno, me engañaron, hice pacto con ustedes, pero ustedes ahora van a ser leñadores y aguadores en donde esté el altar de Dios. Presten atención. Así que vamos a encontrar a los gabaonitas cientos de años después, 200 años para ser más exactos, en la ciudad de los sacerdotes, en Nob, en el tiempo en que el rey Saúl estaba persiguiendo al rey David, a David, el ungido para ser el próximo rey, y los sacerdotes en Nob ayudaron a David. Entonces Saúl, lleno de ira por esto, mandó a matar a todos los sacerdotes que habían ayudado a David. Fíjense 1 Samuel capítulo 22. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, 200 años después: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes. Y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a No, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo a espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. ¿Cuál era el castigo que Josué le había dado a los gabaonitas por haberlo engañado en el pacto? Que iban a ser leñadores y aguadores en donde estuviese, ¿qué cosa? El altar de Dios. Y en la ciudad de No estaba el altar de Dios, y estaban los sacerdotes. Y Doeg no solamente mata a los sacerdotes, sino mata a todas las personas que estaban en esa ciudad. Y en esa ciudad estaban los descendientes de los gabaonitas que habían pactado con Josué. Veamos algo que sucede luego, cuando David ya es rey. 2 Samuel 21, versículo 1. Esto sucedió 20 años después de que Doeg mató a los gabaonitas. Hubo hambre en los días de David durante 3 años consecutivos. David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por esa casa sanguinaria, porque él mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Observemos qué interesante, hermanos. El pacto quebrado por Saúl 200 años después de Josué le trae problemas a David 20 años después de Saúl. Cambian los reyes, las autoridades cambian. Cambian los tiempos, cambia la cultura.
pacto trae consecuencias al pueblo y la maldición afecta a sus vidas. A tal punto que solo cesa esa maldición en la tierra de los israelitas cuando los gabaonitas son satisfechos en su requerimiento. Y ahí nos cuenta cuál fue el requerimiento, 2 Samuel 21:5. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que lo ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. No me voy a poner a discutir el sentido de este sacrificio humano hecho por los gabaonitas. Pero miren cómo interpreta el autor del segundo libro de Samuel lo que sucede luego. 2 Samuel 21:9. Y los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los sacaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y dice en 2 Samuel 21:14, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo